Histórica es la decisión que la semana pasada tomó la Corte Suprema de Israel, que dictaminó que el ejército debe comenzar a reclutar a hombres judíos ultraortodoxos. El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres y mujeres judíos de Israel, pero los partidos ultraortodoxos políticamente poderosos han conseguido exenciones para que sus seguidores omitan el servicio militar y estudien en seminarios religiosos. ¿Hasta dónde puede llegar esta decisión y cuáles serán sus consecuencias políticas? Es lo que queremos conversar y analizar ahora con el doctor Efraín Davidi, profesor de la Universidad de Tel Aviv, historiador y dirigente de Academia por la Igualdad. Doctor Efraín, gracias por estar en France 24 con nosotros. Buenas tardes desde Tel Aviv. Muy buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿el fundamento detrás de la decisión de la Corte tiene el foco puesto en la guerra o existe algún otro motivo que explique por qué ahora? Bueno, hay un motivo histórico, es que la excepción del servicio militar de estos sectores ultrarreligiosos, cuando esto comenzó a funcionar en los años 50, hablábamos de algunos miles de jóvenes y hoy estamos llegando a varias decenas de miles. Hay algunos que dicen que son cerca de 40.000 jóvenes exentuados de servicio militar todos los años. Pero evidentemente esta guerra, que es la guerra que comenzó el 7 de octubre del 23, ha causado un gran desgaste en las fuerzas militares israelíes. Inclusive hay cientos de oficiales de reserva que han pedido rescindir su contrato con el ejército israelí a causa de la guerra. Hay mucha gente que se niega a ir y evidentemente faltan también soldados. Y por lo tanto, si Israel quisiera abrir un nuevo frente en el norte, frente al Hezbollah en el Líbano, necesitaría más soldados que los que hay hoy. ¿Cómo es vista la exención en el resto de los ciudadanos de Israel, cree usted? Bueno, entre los ciudadanos laicos esto evidentemente está muy mal visto y digamos que a veces causa escenas realmente de violencia contra los ultrarreligiosos, ya que aquellos que sirven en el ejército o están bajo banderas les dicen, bueno, fenómeno, nosotros no tenemos ningún problema que hagan lo que quieren, que estudian lo que quieren, pero tengan las mismas obligaciones que todo el mundo, y más en un caso de guerra, donde esta guerra se va convirtiendo en una guerra muy mortífera, no solamente para los palestinos. Tenemos ya cerca de 37.000 palestinos muertos en los últimos 9 meses, sino también para los israelíes. Hay 700 soldados que han caído en combate y bueno, y este es una cifra, es un número de muertos que pesa mucho en la sociedad israelí. ¿Y el argumento principal, cree usted, de los judíos ultrarreligiosos para no hacer el servicio militar, para no entrar en este proceso, cuál sería? Y como mencionaba al principio, hay un montón de historia también que está dentro de esta explicación. Bueno, hay que decir claramente que la mayor parte del público ultrarreligioso no cree en la existencia del Estado de Israel, cree que es un Estado que ha sido creado sobre bases laicas e inclusive podríamos decir antirreligiosas, y por lo tanto, si por un lado recibe todo lo que puede recibir a través de las medidas del estado de bienestar, por otro lado se niega a servir en el ejército, diciendo de que lo más importante es estudiar los textos religiosos judíos, inclusive argumentando que estos textos van a defender mucho más aún a Israel en caso de guerra, que, o sea, esa ayuda divina, diríamos entre comillas, ayuda más a Israel que soldados que están en la frontera o en el frente. Pero evidentemente este tipo de argumentación es una argumentación que la mayor parte de la sociedad israelí no lo entiende, no lo comprende y no está de acuerdo. Y justamente colgándome un poco de esto que acaba de decir, hoy en día la disputa principal está entre los judíos ultrarreligiosos y el gobierno, que quieren en el fondo obligarlos a hacer este servicio militar. Pero también mencionaban en sus respuestas que hay bastante diferencia también y disputa entre el resto de la población de Israel que no entiende mucho esta exención. ¿Podría escalar también la violencia Es civil? cierto, sí, perdone, eso es cierto, inclusive hay una gran protesta social en Israel, protesta popular, diríamos. El último fin de semana ha habido en la ciudad de Tel Aviv solamente el último sábado a la noche cerca de 130.000 manifestantes que reclamaban la renuncia del gobierno de extrema derecha de hoy de Israel, que está apoyado por los ultrarreligiosos, y algunos argumentaban
que no es posible que, por un lado, muchos de los manifestantes tengan que servir en el ejército en una guerra que ellos no están de acuerdo y muy impopular actualmente, y por otra parte, hay aquellos que están en el gobierno y que no están dispuestos a indiscriminarse, ellos o sus hijos o sus familias, en una guerra en la cual ellos tampoco tienen ningún tipo de parte, o sea, no toman parte. O sea, ellos deciden enviar a otros a una guerra en la cual no participan y muchos de los que van a la guerra no están de acuerdo con la guerra. Entonces debemos decir de que esa es una fractura mayor en la sociedad israelí, pero evidentemente el gobierno de Benjamin Netanyahu no está dispuesto a renunciar a estos sectores autorreligiosos que le dan la mayoría. Y Netanyahu está dispuesto a seguir la guerra a todo coste humano, tanto palestino como israelí, y por lo tanto yo no creo de que ningún ultrarreligioso en algún futuro próximo vaya a ser enrolado en el ejército, debido a que enrolar por la fuerza a estos ultrarreligiosos significaría la caída del gobierno, y la caída del gobierno para Netanyahu sería fatal desde el punto de vista político. Justamente quería preguntarle por este tema, porque los partidos ultrarreligiosos son miembros clave de la coalición gobernante hoy de Netanyahu. Y esta es una decisión que probablemente no depende 100% de Benjamin Netanyahu. ¿Qué pasaría de continuar la exigencia de que los ultraortodoxos realicen el servicio militar? ¿Cómo afectaría puntualmente al gobierno? Bueno, sí, en caso que decidieran romper la actual coalición, podríamos llamar extrema derecha clerical, con los grupos ultrarreligiosos, evidentemente el gobierno caería inmediatamente. Netanyahu tiene una exigua mayoría de 64 diputados sobre 120 en el Parlamento israelí. Los partidos ultrarreligiosos tienen aproximadamente 10. Eso significa de que en caso de dimitir de este gobierno, el gobierno caería inmediatamente. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que este es un gobierno que apoya a los sectores ultrarreligiosos con muchos presupuestos, y por lo tanto la caída de este gobierno significaría también una bancarrota total para los sectores ultrarreligiosos. Voy a dar un ejemplo de los últimos días. Debido a la guerra, el coste del transporte público ha aumentado, pero la ayuda económica al transporte público en los barrios y ciudades que sirven las líneas de transporte público, los sectores ultrarreligiosos, han aumentado. O sea que el público que es laico, que es la mayor parte del público en Israel, dice, bueno, nosotros estamos pagando de nuestros impuestos, estamos pagando más por el transporte público a favor de que el gobierno subsidie una pequeña minoría. Y esto es, como se puede decir, echa más nafta, más aceite Más leña al a la, fuego. a la, a la, a la, a la hoguera.